Hola gente, hola compañeros cibernautas que me están viendo desde el otro lado de sus pantallas. Pues primero quisiera agradecer a todas aquellas personas que hayan visto mi video pasado. Y pues como lo dije en el pasado, la causa de esos videos es debido a la indignación que nos llena a este país, la desaparición forzada de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapan y pues la crisis generalizada que se está viviendo en el país. Bueno, pues primero hay que concertar que esta crisis no es de ahorita, no es una crisis que se esté viviendo con los hechos actuales, no es una crisis que se ha venido viviendo desde hace, yo me atrevería a decir, desde hace 120 años, que inicia a partir de la revolución. Eso es importante porque mucha gente cree que la revolución termina aproximadamente en 1921, pero hay que aclarar que la revolución no terminó. Simplemente la revolución se institucionalizó y se institucionalizó a forma de partido político. Eso es muy evidente dado que tenemos al PRI, que es Partido Revolucionario Institucional, o al PRD, Partido Revolucionario Democrático, el PAN, pues que nació a partir de esta ola conservadora de las guerras cristeras. Bueno, pero ese es otro tema. Bien, la revolución que nosotros conocemos en ese entonces, pues nunca terminó. Solo simplemente se institucionalizó y pues para variar, desde ese entonces, se dio desde ese entonces el clásico atole con el dedo. Esta revolución institucionalizada trajo como consecuencia el retomar el modelo dictatorial autoritario de Porfirio Díaz y convertirlo en lo que ahora conocemos como la dictadura perfecta, ¿no? Esta dictadura del PRI que hasta la fecha estamos viendo. A lo largo de estos años de esta dictadura, pues se han visto infinidad de movimientos sociales, digamos, de la clase social baja o del proletariado, de los campesinos, obreros, de los profesores, y que se vivió, digamos, de los años 60, que ahorita estamos retomando con los desaparecidos de Ayotzinapa, desde Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ¿no? Pero bien, nadie nos ha dicho o se ha poco teorizado a partir de la noción de movimiento social. ¿Qué es un movimiento social? Un movimiento social nace a partir de una inconformidad de esta clase baja y puede verse de dos maneras, ¿no? Un movimiento social no armado o pacífico y un movimiento social armado, ¿no? A este caso me gustaría retomar un libro de Freddy Katz que se llama Revuelta, Rebelión y Revolución, que nos aborda un poquito de cuáles son las clasificaciones que él hace de esos movimientos sociales. Ahorita es importante retomarlo, ya que este movimiento en el que estamos viviendo no tiene una dirección, no tiene un plan a largo plazo, ¿no? En este caso, este movimiento, ¿qué podría ser? Una rebelión, una revuelta primero, como un, una exigencia a la legalidad de un acto, ¿no? De un hecho, ¿no? En este caso podríamos afirmar que existiría un movimiento social demandando la solución inmediata a una demanda, ¿no? En este caso, por ejemplo, a mí me parecería más que este movimiento se le podría acercar a lo que es una revuelta, ¿no? A un movimiento desorganizado o un movimiento que solo pretende buscar la resolución del problema infacto en este momento, y que no hay algo más a fondo, no nada más es la resolución del problema, y por eso hay un levantamiento social, un levantamiento igual no armado en ciertos casos y pacífico en otros casos, ¿no? La rebelión, en este caso, no la podemos ver como una rebelión, que es una exigencia al gobierno para cumplir los derechos y las obligaciones, lógicamente, del Estado, y otorgarles a los que exigen o los quejosos que se le otorgue una resolutiva de reforma, ¿no? Por ejemplo, que se reforme el Estado para que los que se están quejando o los que se están rebelando tengan sus condiciones de derecho, ¿no? En este caso podríamos asociarlo con el movimiento del ZLN, que es un claro ejemplo de la rebelión, ¿no? Es el movimiento indígena, un movimiento social indígena u originario que reclama los derechos al Estado y genera un movimiento armado
para exigir esos derechos que se les otorga de acuerdo a los diferentes organismos internacionales, ¿no? En el otro concepto, pues es el de revolución, ¿no? En este caso, pues no podríamos ni asociar el movimiento que se está viviendo actual, que es el movimiento de los desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, que yo lo clasificaría como una revuelta, algo sin un plan a futuro, ni como lo sería, no sería una revolución ni lo que fuera el movimiento del EZLN, dado que ellos nada más buscan que el Estado le otorgue los derechos, ¿no? Sus derechos de autonomía, por ejemplo, en la revolución, pues es mover o reestructurar el sistema político u estatal, gubernamental, ¿no? En este caso, pues, no se, ni siquiera en la misma revolución que nosotros conocemos se ha generado este proyecto, ¿no? Un proyecto de reestructurar el Estado, ¿no? Que el Estado no es nada más el aparato gubernamental, ¿no? Digamos, es un conflicto, es un debate teórico sobre si el Estado simplemente es la cabeza o el Estado somos todos, ¿no? Digamos, ese es un debate que se ve y que se lee muy bien en Thomas Hobbes en el Leviatán, ¿no? Bien, entonces, ¿hacia qué está orientado este movimiento en el que estamos viviendo? ¿Hacia una revuelta, hacia una rebelión, hacia una revolución? A mi parecer, me gustaría que este movimiento fuera más que una revuelta, que fuera algo más que una rebelión, que fuera una revolución, ya que el país necesita cambios estructurales de a fondo, ¿no? Es muy difícil conseguir, es una meta utópica, si lo queremos ver, pero luchando se puede conseguir, ¿no? El camarada Lenin decía que para que hubiera una revolución, primero debería de existir una teoría revolucionaria, ¿no? Como en este caso, en el caso de la Revolución Rusa, fue la teoría marxista, ¿no? Bien, para que exista este tipo de revolución, inclusive hasta una rebelión, debe de existir una organización, ¿no? Esto es algo que actualmente, en estos momentos, se está sufriendo atrozmente. La gente no se puede organizar, ¿no? Yo que he estado participando activamente en las movilizaciones, en las asambleas, he estado intermitentemente participando en alguna de estas acciones. He notado que en las asambleas, por ejemplo, es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero esto tiene alguna razón cultural, ¿no? Podríamos definir varias razones culturales que son necesarias conocer para atacar este problema, ¿no? Que es la falta de coordinación, esta falta de ponerse de acuerdo. Una de ellas es una situación mucho más evidente, es la cuestión de que a través de la historia los líderes que hemos tenido, pues son líderes que nos han dado la espalda, que nos han traicionado y por lo tanto no queremos tener ningún tipo de líder, ¿no? En estas asambleas, por ejemplo, nadie se asume la responsabilidad de estar al frente de un movimiento o de una asamblea, ¿no? Ni tampoco la gente lo quiere, dado que todos sentimos esta incertidumbre de que nos vaya a traicionar y nadie quiere ser líder, dado que tiene esta impresión de que, en primera, de que nadie lo quiere y de que para que exista una comunidad, digamos, no debe de existir relaciones de poder, no debe de haber relaciones jerárquicas ni relaciones de liderazgo, ¿no? Para mí eso es un error. Este conflicto que tenemos con los líderes hasta cierto punto es comprensible dado nuestra carga histórica de los líderes que hemos tenido en el país, pero es algo del que tenemos que reflexionar, dado que un líder no es sinónimo de autoritarismo ni sinónimo de opresión o de obediencia, ¿no? Otro aspecto sobre el que me he fijado que tenemos problemas es la extensa apertura hacia las ideas, ¿no? A mí me parece que una buena estrategia el que se viertan las ideas, pero hasta cierto punto esta apertura y esta diversidad de las ideas causa un encerramiento en las ideas, ¿no? Tanto se habla y no se llega a nada, ¿no? Esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta, dado que debemos de orientar y ordenar nuestras participaciones y nuestras ideas, ¿no?
Otro aspecto del que debemos de hablar y que es mucho más profundo, es un análisis mucho más profundo culturalmente, socialmente, pues es la cuestión de la hiperindividualidad, ¿no? Que tiene que ver con los dos propuestas o puntos que dije anteriormente, que quiere decir que nosotros estamos apegados a nosotros mismos, ¿no? Nosotros no tenemos este sentimiento de comunidad que Marx criticó demasiado de la sociedad moderna, donde nos dice que parece ser que la sociedad moderna se tiende hacia la individualización y este sentido de comunidad solo se deja hacia las comunidades subalternas o a las culturas subalternas. La subalternidad quiere decir estas culturas, o en este caso, por ejemplo, podríamos asociarlo con las contraculturas, que son contraculturas y culturas subalternas porque tienen este sentimiento de comunidad, ¿no? Por ejemplo, las comunidades indígenas también son un ejemplo de culturas subalternas, dado que también concentran esta cuestión de comunidad, de ver por el otro, no ser individuales ni ver por nosotros mismos, ¿no? Este es un conflicto serio, no es un conflicto que se tenga que tomar a la ligera, ¿no? El mismo Marx nos dice que parece ser que nosotros mismos tenemos miedo del que está al lado de nosotros, ¿no? No podemos confiar en nadie, dado que tenemos desconfianza de todos, ¿no? No tenemos este sentido de comunidad, ¿no? Esto es algo del que Marx nos invita a reflexionar, que nos invita a repensar y sobre todo a llevar y a ejercer, ¿no? Volver a este sentimiento, a este sentido de organización comunitaria, ¿no? Que hemos perdido gracias a la hiperindividualidad que se está viviendo, ¿no? Otra propuesta que me gustaría mencionar en este video es tener en claro hacia qué alternativa política, económica y social es a la que estamos yendo, ¿no? O qué podríamos proporcionar a el Estado políticamente, qué teoría, ¿no? Digamos. Como teoría les podría poner el ejemplo del mismo capitalismo, del socialismo comunismo, del anarquismo y pues las nuevas tendencias neoliberales, ¿no? Inclusive podemos retornarnos al liberalismo, que es una de las fuentes ideológicas del capitalismo, ¿no? Aquí hay un problema. Todas estas teorías políticas, sociales, económicas de las que les estoy hablando, de las que les hablé, son teorías que están adaptadas hacia las condiciones y contextos europeos. Enrique Dussel habla de contextos eurocéntricos, ¿no? O teorías eurocéntricas, ¿no? Eso es muy importante, dado que nosotros no estamos viviendo en Europa ni estamos viviendo las condiciones o contextos sociales que se vivieron cuando se generaron estas propuestas políticas y económicas, ¿no? Nosotros no podemos adoptar una postura ni comunista, ni socialista, ni siquiera capitalista, ni anarquista, dado que no vivimos en el contexto donde se desarrollaron esas teorías. Eso es muy importante. Ahora, en estos momentos, se está generando una nueva propuesta política que se ha venido generando teóricamente e inclusive prácticamente. Esto es muy, muy interesante, dado que se generó primero prácticamente con la revolución bolivariana de Hugo Chávez, inclusive con las reformas constituyentes de Evo Morales y la constitución del Estado plurinacional, ¿no? Esto es muy interesante, dado que a partir de estas nociones prácticas se construyó una teoría, ¿no? Y que es muy interesante y que me gustaría que todo el mundo checara, que es la decolonialidad epistemológica desde el sur, ¿no? Que sus exponentes son Boaventura de Sousa Santos y Enrique Dussel, ¿no? Es una propuesta muy polémica, por supuesto, pero que es una propuesta hecha desde Latinoamérica hacia los latinoamericanos, ¿no? Es algo... Cada quien tendrá su postura, lógicamente, pero es algo de lo que debemos reflexionar y pensar. Ver la situación que se está viviendo en Bolivia, la situación que se está viviendo en Ecuador, la situación que se está viviendo en Uruguay, las situaciones teóricas que se están viviendo en el cono sur de nuestro país, de nuestro continente, perdón.
¿no? Entonces es una reflexión sobre la que les quería hablar como propuesta final de este video, ¿no? Y eso fue todo. Muchas gracias. Yo, como les dije desde el video pasado, yo no les pido likes, no les pido que compartan mi video, simplemente que tengan una conciencia crítica y que compartan esa conciencia crítica con sus familiares, con su sociedad, con su escuela, con su municipio, estado y país, ¿no? Hay que buscar las alternativas y esto fue todo. Gracias. Ah, y creías que se me había olvidado, pues un besote para mi novia Michelle. Te quiero, hermosa.